Nacional en la voz de Sebastián Gutiérrez para que nos cuente un poco números, estadísticas, métodos de distintos países con respecto a esta temática. Bienvenido, Seba. Gracias, Lea. Bueno, vamos a hablar un poquitito. Bueno, todos sabemos que en los últimos días, lo que es el AMBA puntualmente, ha habido un tema de que no haya clases presenciales, básicamente por el tema de los contagios, por cómo están aumentando. Después podemos discutir lo que está pasando judicialmente, pero ese fue el decreto que sacó el presidente. Bien. Si veo los medios, Seba, perdón, sí. Si veo los medios, parece ser que somos los únicos en el planeta que estamos cerrando escuelas con números muy bajos. Si yo prendo la tele, veo eso. Esa es Mira, es muy loco. Es muy loco porque no hay país ni ciudad en el mundo que haya tenido 1.000 casos por semana, cada 100.000 habitantes, y hayan mantenido las escuelas abiertas. Podés buscar, podés rastrear, ni Brasil. Porque lo que tomé, tenemos vecinos, ¿no? Tenemos Uruguay, Chile y Brasil. Podemos decir que casi los tres gobiernos tienen una ideología de derecha. Y casualmente los tres países, incluido Brasil, no tienen clases presenciales netamente. Chile, por ejemplo, tiene la mitad del país sí y la otra mitad no, y están muy complicados. Esto empezó a recién en marzo. No pueden implementar todos los controles que necesitan, entonces no habilitan las escuelas. Y al haber tanto contagio, se empezó a restringir y cerrar directamente los establecimientos. Uruguay, por ejemplo, las va a mantener hasta el 3 de mayo, pero por como vienen los casos, que vienen en aumento, al igual que las muertes, lo que haría la calle Pou sería hacer una extensión de por lo menos un mes más. Brasil, con Bolsonaro como presidente, está impulsando una ley en la cual empiecen ya las clases presenciales nuevamente, pero le salió al cruce una organización sin fines de lucro y no gubernamental, que es muy conocida en Brasil, que se llama Todos pela Educação, que lo que ellos manifiestan que están de acuerdo en que los chicos sí tienen que estar en las clases presenciales porque es importante, es urgente, es necesario, pero es inaceptable mientras tengamos la cantidad de muertos que tenemos. Brasil actualmente tiene 1.747 muertos cada millón de habitantes. Y eso es a nivel global. Si vas a las ciudades puntuales tipo San Pablo o Río de Janeiro, la suma sube. Estamos ahí hablando de arriba de 2.500. La ciudad de Buenos Aires, para dar un ejemplo, tiene 3.270 muertos por cada millón de habitantes. Sí, lo que escuchaste, 3.270. Argentina, a nivel global, tiene 1.301. Entonces, si con 3.270 muertos por millón de habitantes mantenemos las clases abiertas, ¿qué nos espera? Me fui un poquito para el norte, porque viste que te hablan de Estados Unidos, que las clases, que lo que hizo primero Trump, que lo que hizo ahora Biden. Bueno, Biden se comprometió primero a decir en mis primeros 100 días van a volver las clases presenciales. ¿Qué significa? Que no hay clases en casi ningún estado. En algunos lugares, como por ejemplo en Los Ángeles, en Chicago, se han habilitado clases presenciales muy puntuales para chicos con problemas de conexión o económicos, con todo lo que se puede decir puntualmente de estricto protocolo. Nada más, o sea, es muy básico y son muy limitados. Hay un estudio, por ejemplo, que lo hizo la Universidad de Michigan, que lo que plantea que cuando hay 20 casos cada 100.000 habitantes, automáticamente el contagio comunitario en esa comunidad aumenta y puede llegar a más de 150 casos diarios extra por lo que podría llegar a ser. Me dio como que los números van sorprendiendo porque estamos hablando de Estados Unidos, que uno dice, bueno, pero no tuvieron clases casi presenciales, han tenido una alternancia hasta que decidieron directamente cerrar. Cruzamos un poquito el Atlántico y siempre nos han comparado con algunos países europeos, entonces tomamos Alemania para ver cuál era el ejemplo. En estos días Angela Merkel lo que ha mandado a su parlamento básicamente es que salga una nueva ley para que cuando haya 200 casos cada 100.000 habitantes, eso en una semana o 7 días, automáticamente se suspendan las clases. En estos momentos en Alemania hay clases
pero son muy limitadas. Tenés guarderías y las escuelas primarias nada más. Lo que es secundario, universitario, está todo cerrado directamente. Es más, no en todas las ciudades. Berlín en algunos lugares tuvo que cerrar algunas escuelas. Entonces, si empezamos a ver un poquitito lo que está pasando en el mundo, estamos un poco como desentonados, ¿no? No hay un país, y traté de rastrearlo, o que por lo menos haya sido conocido, que un partido político haya recurrido a la justicia y que la justicia le haya otorgado el poder a ese lugar, a ese partido, para que pueda haber clases. Esto no pasó en ningún lugar. La verdad es que no sé si es para dar lástima, pero es vergonzoso que seamos los primeros que lo hacemos. No sé si hoy tuvieron la oportunidad de escuchar a un periodista israelí, que le hicieron una nota en La Nación. Y él tuvo que ser honesto, le dice, mirá, yo sé que me voy a poner gente en contra, pero cuando Israel empezó a abrir las escuelas, empezaban a subir los casos. Y así fueron 3 veces, hasta que Israel decidió cerrar definitivamente escuelas, habilitó primero los shoppings, habilitó centros comerciales, habilitó negocios, y lo último que habilitó son las escuelas. ¿Por qué? Porque es un foco de contagio. No puntualmente la escuela, sino todo lo que es el traslado, lo que es el llevar a un chico a un determinado lugar o que tenga una actividad determinada. Y eso, bueno, generó que Israel sea lo último que abra. Israel es un ejemplo, más allá de que ha podido vacunar a casi toda su población, es uno de los primeros países que va a empezar a no usar barbijo. Creo que no es un buen ejemplo igual, pero ellos quieren hacerlo de esa manera. Más allá de que han tenido un acuerdo con Pfizer para poder vacunar puntualmente a toda su población, y a cambio Israel le dio la base de datos de todos sus ciudadanos para poder saber cómo iban evolucionando. En sí, Pfizer hizo una fase 3 con casi 9 millones de habitantes. Así es como hoy, bueno, Israel vuelve ya con las clases, las tiene creo que hace 5 o 6 días, empezaron netamente en casi todo Israel a funcionar nuevamente. Entonces, nosotros estamos discutiendo con 3.270 casos por millón de habitantes, si tenemos que habilitar las escuelas o no por 15 días. La verdad que no lo entiendo. Pero bueno, eso es lo que ellos están manifestando. Es interesante, digo, esa comparación, Seba, para abrir el debate de dónde estamos parados. Y además, digo, me permito esto de hacer un pequeño análisis, digo, la finalidad de las medidas que se tomaron era bajar un poco el movimiento de gente para que los números empiecen a bajar, porque a este ritmo todos los números demuestran de que va a colapsar, sobre todo en el AMBA, que es donde está el foco. Eran clarísimos tus números en comparación, y en comparación de AMBA con el resto de la República. Frente a eso, digo, la mejor política, porque digo, nadie puede entender que esas medidas restrictivas fueron hechas para la campaña, porque digo, ¿quién va a hacer campaña restringiendo cosas? Digo, es una medida obviamente que uno toma antipopular en ese sentido. Pero del otro lado, la respuesta, en vez de bajar un cambio, decir, bueno, sí, por 15 días, pongámonos todos de acuerdo para cuidarnos, bajar los números y tratar de volver a la normalidad, no. El circo judicial que hubo el fin de semana y las barbaridades que tuvimos que escuchar. Con esto a qué voy, digo, es interesante hacer las comparaciones, ver dónde estamos parados y ver la importancia que tiene la comunicación principalmente, digo, para que la gente esté tranquila y no salga a la calle, y mucho menos para tratar de desautorizar el poder democrático que tiene quien está tomando la decisión de restringir, en este caso, básicamente para cuidar. Creo que estamos todos de acuerdo en que la educación es fundamental y que los pibes estén en el aula es primordial. Pero el contexto que hoy estamos viviendo, digo, lo principal va a ser la salud. En eso también me parece que tiene que haber un consenso y que el oportunismo se tiene que quedar de lado. Escuchamos barbaridades. Hasta hoy metió la pata el jefe de gobierno de la ciudad y en La Nación Más dijo que era cuestión de vida o muerte mantener las aulas abiertas. Que te invito para la próxima, no es con un internacional, pero a repasar cuánto le ha interesado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la educación mientras fue
gobierno, que de hecho lo es hace rato, y cuándo le ha interesado también a ese partido político cuando fue gobierno a nivel nacional, provincial y de ciudad. Imagino que sí le importa mucho el presupuesto que se le asigna a la educación, va a ir creciendo año a año, lo mismo que la investigación. Hoy hablábamos con alguien del CONICET. Vamos a repasar esos números en algún otro momento para que se vean las dos varas. De un momento a otro parece ser que Juntos por el Virus está más que interesado en la educación. A mí me gusta Juntos por el Contagio. Juntos por el Contagio, a lo mejor. Pero abonando esto que... Sí, perdón. No, dale. No, iba a decir que abonando esto que dicen, de que comentaba muy claramente Seba y que decís vos, es importante tener presente cuando se plantea tanto con esta cuestión de la autonomía jurisdiccional, que además no es tal para la cuestión que está en discusión, que cuando uno está hoy, ojalá no les toque, y si les ha tocado lo habrán visto en carne propia, esperando la derivación, no están diciendo, a ver, solamente te derivo dentro del radio de Capital Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando vos necesitas después una cama y un respirador, que además, ¿no? Digamos de que Larreta ya tuvo que reconocer, el gobierno porteño tuvo que reconocer que había solicitado a Nación 50 o 60 respiradores, que no es que se va a agotar dentro de tu jurisdicción el recurso para atender la situación sanitaria. Entonces, esa unidad es la que se tiene que preservar, y si las medidas no terminan siendo, llevadas adelante de manera unificada, después cuando no funcionen, ya sabemos a quién le van a acusar la responsabilidad. Correcto, Juan. Si hoy podemos recordar también las declaraciones del presentador televisivo Horacio Cavac, el cual dijo que un paciente de capital enviado a provincia es como un ciudadano de Miami que se vaya a atender a Cuba. La verdad bueno. Es que primero que netamente racista el comentario, y por otro parece que no vio el programa de Michael Moore, pero la verdad es que muy triste la comparativa que quiso hacer como para pegarle. A mí me gusta la comparación, de que, en todo caso, de lo cubano, ¿no? Como estamos esperando que salga la vacuna soberana, así que bienvenido, en todo caso, sin darse cuenta, ¿no? Como cuando Macri dijo que tiene Madonna, lo tomo más por ese lado. Sí, correcto, Juan. Y bueno, los números son bastante duros, ¿no? Si uno los puede ver. Hoy justo trataba de hacer una comparativa, ¿no? Y la hice inclusive en mi WhatsApp con lo que es Argentina y Uruguay, Cava y Uruguay. En cantidad de habitantes estamos casi iguales, son 3,5 millones en Uruguay, 3 millones en Capital. Y cuando uno ve que en Uruguay están todos dispersos y tienen 548 casos por millón de habitantes, y nosotros tenemos 3.270 y estamos todos juntos, porque la verdad que no estamos muy separados en la capital, y más por lo que es la comparativa, hay que cuidarse. Y Leandro fue muy claro, ¿no? Traten de no salir en lo posible, y si tienen que salir, el alcohol en gel, el cuidarse, el mantener todos los tipos de medidas, porque la verdad que ya no solamente está la vieja cepa del COVID, sino tenemos otras cepas. En La Plata, de cada 4 pacientes con COVID, 3 tienen cepa de Manaus, y eso es peligroso. Ya la cepa de Manaus sabemos que es una cepa que es resistente al calor, porque tal vez antes no afectaba tanto, o por lo menos decían. Hoy realmente la cepa de Manaus ha atacado a Brasil todo el verano, y la verdad ataca también a los jóvenes, a los chicos de 18 a 50 años, no son tan chicos, pero era una franja que no estaba todavía contemplada, y no necesariamente tienen que tener nada previo. Entonces creo que es momento de cuidarnos y de hacer caso un poco a lo que dice el presidente, porque, como dijo Leandro, no es popular esto, es un año de elecciones. ¿Qué más quiere él? Que abran todo y que la gente salga. Pero es impopular, y sí, es impopular, pero es la vida. La vida tenemos una sola. Si no la cuidamos, si no hacemos caso una vez, vamos a empezar a padecer. No quiero que la gente sea Jonathan Viale, que tiene que llorar al padre, cuando Mauro Viale fue una persona que trató de cuidarse siempre. Le agarró el virus y se murió en 3 días. Se cuidaba, de hecho, pero digo, de hecho se cuidaba y mucho. Las personas cercanas hablaban de que tenía
que tenía mucho miedo a la enfermedad y se cuidaba muchísimo, y a pesar de eso, se contagió, obviamente por la circulación. Pero bueno, queríamos traer, estos números para hacer hincapié en la importancia de la situación que estamos viviendo, y que dejen de lado el oportunismo electoral, porque realmente es payasesco. Ni hablar, es un capítulo aparte, el tema justicia, lo que fue el fallo del día domingo, y eso dará que hablar durante mucho tiempo, y veremos qué define en definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero como vos decías, en la producción lo hablábamos, Eva, ¿hay algún lugar donde la justicia intervino de esta forma en algún lugar del mundo? Bueno, en lo que pudimos averiguar, no, es solamente aquí. Y eso no solo es perjudicial, porque la gente sale enojada por lo que transmiten los medios, por lo que dice el jefe de gobierno, sale a la calle y intenta no acatar la bajada del gobierno, que básicamente es: bajemos un cambio por unos cuantos días, bajemos los números y tratemos de volver a la apertura de absolutamente todo lo que podamos. Y mientras tanto, poder seguir vacunando. Hoy tuvimos una gran noticia de que en un corto plazo, o por lo menos mucho más anticipado de lo que esperábamos, vamos a tener la producción de una vacuna aquí en el país. Es cuidarnos y que los que queden en el camino sean muchísimos menos de lo que pueden ser si seguimos con estos ritmos. Toda la razón, Lea. Nosotros hemos decidido, de hecho, hacer este programa de forma virtual, justamente atendiendo a esas necesidades. No tenemos necesidad de hacerlo, aunque nos encantaría estar en la radio, porque es la forma donde sale mejor y donde nosotros nos encontramos más cómodos, pero hoy entendemos que hay que cuidarse, y por eso lo hacemos de esta forma. Así que el mensaje, obviamente, de Todo Conexiones es tratar de salir lo menos posible, tratar de cuidarnos y obviamente tratar de concientizar de que hoy es la prioridad cuidarnos y cuidar al otro, porque salir a la calle no es solo exponerse al virus, sino después traerlo a tu casa, a tus lugares. Así que me parece que es importante, no solamente nuestra comunicación, sino de los medios en general, empezar a colaborar un poquito más para que todos nos cuidemos y salgamos lo antes posible. Correcto, Lea. Así que les agradezco y seguiremos manteniendo la información. Y una noticia muy breve: en el día de hoy el jurado de Minneapolis encontró culpable a Derek Chauvin. ¿Quién es Derek Chauvin? El que le puso la rodilla a George Floyd y lo mató en vivo, donde todos nos hemos conmovido el año pasado. En 8 semanas vamos a tener los años de cárcel, pero se estima que no van a ser menos de 60 años de cárcel que va a tener un policía. La verdad que dentro de todo es una noticia realmente que es buena, porque todos nos hemos conmovido de cómo el ciudadano afroamericano estaba tirado en el piso mientras pedía por favor respirar y el policía le seguía presionando la garganta. Seba, te sumo otra noticia de último momento. Tenemos paro docente mañana, comunicado por UTE, a raíz del desacato que está planteando ahora el gobierno porteño. Sí, se está dando todo en este momento. La verdad es que todas las noticias han salido. Justo estamos acá leyendo, gracias Norberto Antolino, que también nos está ahí avisando. Y la verdad es que, estaremos movilizados. Creo que desde el domingo estamos todos con esto, ¿no? Viendo cómo parte de la justicia hace estas barbaridades, cómo se quiere subsanar y cómo, hay gente que prefiere no acatar y seguir exponiendo no solo a los chicos, ¿no?, sino a toda la población de la ciudad. Bien, Seba, aprovecho que te tengo aquí, ya se nos va acabando el tiempo para que repasemos las redes sociales, porque ya nos estamos despidiendo. Lea, te las paso. Como siempre, pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter en conexiones.esporabajo. Usamos la misma para los dos. Tenemos el Twitter es por abajo, el Instagram es conexiones.esporabajo. No se olviden también de descargar la aplicación de Radio Con Aguante, porque es mucho más fácil escucharla. Todo lo que son los programas, no solo el nuestro, sino el de los chicos, y lo hacen desde el Play Store directamente. Y el WhatsApp de la radio para la semana que viene es el 2699-9574.